¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de La Última Palabra por las pantallas de Canal 30, siendo las 22:06 en esta noche de miércoles de lluvia para comenzar ya a lo que es el debate político. Esta vez vamos a presentar a nuestro invitado que nos acompaña. Es un sanjaverino, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, ex defensor penal público, especializado en lo que es derecho penal, abogado desde 1997, para conversar el tema de lo que es esta propuesta, la propuesta de la nueva Constitución. Vamos a estar tocando algunos temas. Nos acompaña esta noche Ulises Gómez. Ulises, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, vamos a estar abordando en lo principal tres capítulos de lo que es esta propuesta de nueva Constitución, el cual ustedes recordarán fue presentado el pasado 4 de julio, día lunes. Es mucho más extenso que la actual en cantidad de articulados, 388, tiene menos capítulos, eso sí, que la anterior. Esta tiene 10, la anterior tenía 15. Pero para ir haciendo, antes de entrar en materia de los temas que vamos a estar abordando, explicar a la gente qué es una Constitución y qué significa para el país tener una Constitución. A ver, muy sencillo. La Constitución es como aquel texto supralegislativo, porque está por sobre la ley, en el cual obviamente se organiza el Estado y se establecen los poderes públicos, también las instituciones fundamentales y la interrelación y competencia entre ellos, y además que hay una parte en la cual se fijan los derechos o se reconocen los derechos y garantías individuales que le asisten a cada persona, también como ciertos atributos como son nacionalidad y ciudadanía, que son los más importantes. Y obviamente de que todo Estado moderno, obviamente que tiene su Constitución. Nosotros hemos tenido varias, empezando por el reglamento constitucional de 1812, en el cual también hubo una anterior, y después diversas constituciones. Está la de 1980, anteriormente está la Constitución del año 1925, de 1833, que son las últimas. Está 828, 826, 824, entonces obviamente que son diversos textos constitucionales en el cual se ha ido recogiendo una tradición. Esto partió fundamentalmente bajo inspiración norteamericana, con la Constitución norteamericana, y también evidentemente que también tuvo un gran peso e influencia en lo que es la experiencia del establecimiento del Estado moderno francés, a partir de la Revolución Francesa. Entonces, ahora, todos estos textos constitucionales están siempre sujetos a modificaciones, a reformas, como es la que tenemos actualmente, ¿no? Desde la de 1980, que con una serie de reformas desde que fue el regreso a la democracia se cambiaron algunos articulados, hasta la gran reforma que fue en 2005 bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Lo que pasa es que hubo dos grandes reformas. La primera reforma fue en el año 1989, que incluso también fue ratificado por un plebiscito, es decir, un año después que triunfara la opción de no aceptar la postulación del general Pinochet. Como de alguna forma preveía un cambio de fuerzas políticas. Entonces se pactó lo que se llamaba la transición, y en el cual implicaron una serie de reformas que fueron fundamentales. Básicamente se eliminaron ciertas atribuciones que tenía el presidente de la República, se modificó, usted a lo mejor no se acuerda, pero el artículo 8º de la Constitución Política, que proscribía ciertos partidos políticos, también fue modificado. Se modificaron las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, y después siguieron habiendo reformas hasta el año 2005, que evidentemente se terminó con la figura del senador designado. También hubo una serie de modificaciones, pero antes del 2005, producto de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, también hubo una modificación, porque se establecieron la figura del Ministerio Público y obviamente que las bases de lo que sería en esencia lo que se conoce como reforma procesal penal. Siempre han habido reformas. Entonces
Por eso que la Constitución del año 1980, tal como se promulgó, ha tenido muchos cambios, entonces no es la misma Constitución que sigue vigente ahora, porque obviamente de que fueron muchos cambios los que se han realizado. Ahora bien, dijimos que, usted lo mencionó, es la ley de leyes, Claro. en estricto rigor. Ninguna ley puede estar por sobre o contravenir a lo que diga la Carta Fundamental. ¿Qué ocurre cuando se producen o se envían, ya sean mensajes o proyectos de ley que emanan desde el poder, en este caso legislativo, y contravienen a lo que es la Constitución? Claro, lo que pasa es que hay una institución que se llama control de constitucionalidad y eso está a cargo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, mucha gente me ha preguntado, no fue impuesto por la Constitución del 80, sino que fue una de las últimas modificaciones que tuvo la Constitución del año 1925, y después obviamente que se diseñó la Constitución del 80 con dos controles que se llama control preventivo, que es cuando un examen de admisibilidad previa que entra a regir, si hay un pronunciamiento, si determinadas normas son constitucionales o inconstitucionales, y también hay un control a posteriores, que es obviamente que el control para el caso concreto. Yo ayer participé en una causa precisamente en que alegamos la inconstitucionalidad de la ley que concede beneficio con respecto a delitos de control de armas. Se presentó para el caso concreto el requerimiento, el tribunal acogió que esa norma es inconstitucional, entonces la persona pudo postular a beneficio. Entonces, esas son las labores y hay siempre discusión porque algunos plantean de que el control solamente debería ser post entrada en vigencia, otros dicen que es preventivo, hay una discusión jurídica y también hay de alguna forma hay un cuestionamiento con respecto a más que las funciones, también dice relación con la forma en que se integra el Tribunal Constitucional, porque aparentemente priman más criterios políticos que de especialistas. Entonces, quizás viene la gran crítica por ese lado. Claro, últimamente también con lo que fueron las modificaciones, porque se necesitaban quórum alto, que eran modificar justamente algunos articulados de la Constitución, por ejemplo, con los retiros de los 10%, claro. Eran finalmente modificaciones. Y en aquel entonces el expresidente Sebastián Piñera acudió al Tribunal Constitucional para frenar justamente esto, para que se pronunciara con respecto a este proyecto de ley, ¿no?, que era de modificación constitucional. Claro, lo que pasa es que ahí obviamente que en estricto rigor, de acuerdo a la Constitución del 80, obviamente que tenía buen fundamento para presentar la inconstitucionalidad, pero ahí empezaron a operar otros tipos de criterios. ¿Por qué? Porque los miembros del Tribunal Constitucional, lo que se ha hecho la crítica es que se nombran más por criterios políticos que por criterios netamente de capacidad o de carrera. O de carrera, claro, generalmente no hay pocos profesores de Derecho Constitucional, entonces evidentemente de que de alguna forma esa ha sido como la crítica, porque también el Tribunal Constitucional, hay que decirlo, ha tenido una posición errática con respecto a determinadas materias. Entonces, en un caso dicen que son inconstitucionales, en otro no. Entonces, obviamente que se produce una desigualdad porque va viendo más el ambiente, temperatura, que la propia razonamiento jurídico para determinar si una ley es inconstitucional o no. Entonces, evidentemente de que mucha de la crítica parte por ese lado. Algunos estaban por devolver esa función que antes de la reforma que fue impulsada en los últimos años de la vigencia de la Constitución del 25, se entendía que esa la labor correspondía a la Corte Suprema y obviamente que muchos constituyentes postulaban esa labor de que el control de constitucionalidad quedara entregada a la Corte Suprema. Eso al final se desestimó porque evidentemente de que el derecho comparado siempre establece de que tiene que haber un tribunal constitucional, pero hay que ver más o menos el tema de que más que la crítica se hacía al tribunal, porque algunos hablaban que era una tercera cámara, tercer poder finalmente. Un tercer poder. Yo creo que en el fondo lo que había que mejorar era más bien la integración y obviamente que afinar un poco más las competencias para que no se produzcan esta disparidad
de criterio respecto de un mismo punto, una misma materia, en el cual de alguna forma en unos casos sí, en otros no, entonces eso genera desconcierto o de repente por determinadas presiones políticas prima más eso que el fundamento jurídico propiamente tal. Don Ulises, entremos en materia ahora de lo que es la propuesta que fue presentada el 4 de julio. Vamos a comenzar justamente con el capítulo 1. Un concepto que se ha mencionado y se menciona en la propuesta es la plurinacionalidad. Sale mencionada 9 veces en todo el texto. Reconoce varias naciones dentro de un Estado, así al menos lo menciona el artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Bueno, reconoce distintas pueblos originarios, ¿no?, que son preexistentes. ¿Cómo influye esto en lo que es tener varias naciones dentro de un Estado? ¿Es favorable? ¿Es desfavorable? Es que es un tema muy complejo porque, a ver, si nosotros vamos al derecho comparado, nosotros entendemos de que solamente lo reconoce la plurinacionalidad solamente en 2 constituciones, que son las de Ecuador y la de Bolivia. Por ejemplo, Canadá, que tiene diversos pueblos, y mismo Perú, también hay otro estado en el cual obviamente que no se habla de la plurinacionalidad. ¿Y por qué es complejo el tema? Porque, a ver, las constituciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reconocer principios, ya sean históricos, ya sean filosóficos, ya sea sociológico, etnográfico, para recogerlo y plantear la Constitución. El tema es que muchos lo ven, que en cierta forma lo comparto, de que este es un concepto político de plurinacionalidad que de alguna forma se van reconociendo. ¿Por qué? Porque no es un término que sea exacto, que sea inequívoco, y evidentemente de que es un tema que es muy difícil porque, a ver, por ejemplo, la misma CAM, que es la coordinadora Arauco Mayeco, hace 2 días señaló que era un concepto vacío, que a ellos no lo representaba. Y por otro lado, aquí se corre un poco el riesgo de que de alguna forma sea una constitución identitaria, por grupo identitario, que de alguna forma van debilitando lo que es el concepto Estado-Nación, y que eso puede tener problemas si no hay una buena articulación. ¿Por qué? Y también hay un tema lógico. A ver, la Constitución de Bolivia, que de alguna forma me preocupé de verla, cuando habla de la plurinacionalidad, habla de plurinacionalidad de las naciones indígenas. Y obviamente que reconoce la nación, obviamente, boliviana o ecuatoriana. Acá no, se habla, dice, plurinacionalidad y pueblo originario. Y si nosotros vemos que está la identidad mapuche, o está la identidad diaguita o pascuense, entonces, ¿cuál es el estatus que queda respecto al chileno? Y el otro tema es que, a ver, aquí también puede haber alguna diferencia, pero muy pequeña, de que qué cantidad de la población se identifica con una etnia en particular, y más o menos oscila entre el 10-12% en circunstancias que en Bolivia y en Ecuador son más de la mitad, más del 60%. Entonces la situación es distinta un poquito acá. Y también hay que ver el tema de que este es un tema que de alguna forma ciertos eruditos, catedráticos que han estudiado el tema, es un tema, dice, que puede presentar un grado de dificultad, porque obviamente que la interrelación entre estas supuestas naciones tiene que ser de alguna forma darse dentro de una evolución que sea paulatina, que sea cuidadosa, que sea armoniosa, y no se puede plantear o plantar de golpe, porque esto puede generar algún tipo de problema. Entonces, evidentemente de que, y aquí como yo manifestaba, yo tengo una perspectiva más liberal con respecto al tema de que para mí, obviamente, de que debe asimilarse al ciudadano o ciudadana con un ciudadano, un voto. Y evidentemente de que las cartas de derechos, el convenio de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas y también la Convención Americana hacen referencia al reconocimiento de los pueblos originarios,
o de los llamados pueblos originarios, pero no se mete con el concepto de plurinacionalidad, porque efectivamente de que nosotros damos la necesidad, hay articulado como con respecto a ciertos convenios en el cual nosotros de alguna forma como Estado se ha comprometido a respetar en este caso la identidad de ciertos pueblos y obviamente sus costumbres, sus lenguas, pero obviamente de que aquí yo creo que ha sido un salto medio complicado porque puede generar de algún grado de tensión, entonces hay que ser cuidadoso porque, vuelvo a señalar, experiencia de pueblos identitarios, de alguna forma, más que cohesionar, pueden hacer que se divida. José Rodríguez Elizondo, que es un académico, que es una persona que estuvo muy preocupado por profesor, abogado, él incluso socialista, él escribió una nota en el Mercurio señalándose el peligro que incluso puede identificar este concepto con respecto a los problemas limítrofes que tiene Chile con Bolivia, Perú y Argentina. Argentina también va teniendo este mismo problema, en el sentido de que ellos tienen un problema también con los mapuches en concreto, entonces evidentemente de que no son partidarios mucho de este concepto y hay una situación. La situación, por ejemplo, en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela, que obviamente que tenía una postura bien definida con respecto a seguir una línea más bien de corte marxista, cuando él cae en prisión y él se da cuenta, ¿por qué? Porque en Sudáfrica no eran solamente la población blanca con la población afrodescendiente, sino que hay una visión un poco errada, porque muchas veces eran sociedades estamentarias étnicamente y había un grupo muy poderoso que eran los zulúes, que eran muy aliados con respecto al régimen del apartheid. Ellos querían mantener el statu quo y de hecho el principal problema que tuvo Mandela fue precisamente con ese tipo de grupos. Entonces él se dio cuenta, dijo, no, aquí nosotros tenemos que de alguna forma instar por una gran nación sudafricana bajo los principios de lo que es la democracia de corte liberal y obviamente de que desde el punto de vista económico ser más, de alguna forma con más participación del Estado. Pero ahora sí, también, disculpe, también para ir avanzando, también se propone que el Congreso, al igual como fue la convención, tengan escaños reservados, justamente las distintas etnias mapuches, los distintos grupos, ¿no? Que son relacionados con los pueblos originarios. ¿Esto fortalece la democracia desde el punto de vista constitucional? Es que puede haber vuelvo a tener, yo tengo una opinión más liberal con respecto a lo que es la democracia y obviamente de que yo creo que no es un camino adecuado porque lo que se puede hacer, como se han hecho en otras partes, es que dentro de los distintos partidos se puedan fijar cupos respecto a ellos, que ellos tengan una participación dentro de una participación, pero establecer escaños reservados. A ver, por ejemplo, los mapuches o los diaguitas, que son los que tengo entendido que son las comunidades que tienen más población dentro de esta etnia, obviamente que pueden tener una representación que oscila más o menos entre el 10% al 0 y tanto, pero hay otras etnias que de alguna forma que tienen una representación menor. E incluso es más, los huilliches, que se los cataloga como mapuche, ellos no se sienten mapuche, y ellos incluso dicen derechamente que son huilliches chilenos, y obviamente de que ellos simplemente están siendo ignorados, porque se les está asimilando una cultura a la cual ellos no pertenecen. Entonces yo creo que tampoco es un buen diseño en ese sentido. Sí se puede lograr la participación y la integración de ellos, pero obviamente establecer, por ejemplo, cuotas dentro de partidos, dentro de listas, para tener la visión, para que ellos puedan representar de acuerdo al voto popular. Y además también hay un hecho, yo tengo muchos vínculos con la novena región porque cuando empecé, estuve yo en comisión de servicio en la novena, tengo familiares allá y conozco personas que son mapuches que incluso tampoco se sienten muy representados porque resulta que la mayoría de los mapuches viven en Santiago. Entonces obviamente que son distintas las necesidades a los que viven en la novena región. Entonces es un tema que de alguna forma también a mí me parece que es problemático. Yo creo que no está bien abordado. Avancemos un poco, sí. Vámonos al segundo capítulo, el que establece justamente los derechos
y garantías. Es el más largo de toda esta propuesta de constitución, tiene 110 artículos y nos vamos a centrar justamente del 35 al 43, que aborda justamente el tema de la educación. Se enfatiza, del 35 al 43, lo tengo acá. Toda persona tiene derecho a la educación, que es un deber primordial del Estado, garantizar este derecho, que es un proceso de formación de aprendizaje y bueno, también involucra dentro de lo que es educación a las distintas ramas, ¿no? De las Fuerzas Armadas y también de Carabineros en este caso. ¿Cómo se observa estos nuevos articulados en materia de educación que en la actual, digamos, Carta Magna se menciona como el derecho a la educación, pero aquí se amplía un poco más la educación en general, con lo que tiene que ver también con educación sexual incluso? Está un poco más amplio el concepto de educación, al menos en esta propuesta. Sí, a ver, yo creo que de alguna forma aquí va reconociendo un proceso que es más o menos normal. Evidentemente de que se trata de alguna forma hacer un símil, una comparación con la Constitución del 80, pero evidentemente de que cuando se redactó la Constitución del 1980, bueno, rompió un poco porque de alguna forma estableció como un deber subsidiario del Estado, incluso en el ámbito de la educación, pero de alguna forma hay conceptos que han sido nuevos, que han ido evolucionando. Entonces, en ese sentido, de alguna forma, siempre le entrega al Estado el tema de la educación, que yo creo que yo no veo con mal ojo este punto. Obviamente de que hay un tema que es más que nada con el rol de los padres, que de alguna forma yo creo que el aspecto con respecto al tema de la educación sexual podría generar algún tipo de conflicto, pero de alguna forma también los tiempos de alguna van cambiando y obviamente de que nosotros estamos bajo otros paradigmas que de alguna forma en este sentido se va actualizando. Obviamente de que es lo que de alguna forma puede generar algún tipo de problema con respecto a la educación particular subvencionada, que ahí podría haber algún tipo de conflicto en el sentido de si que se termina o no se termina, eso no lo establece la Constitución, se lo deja la ley, pero efectivamente en cuanto a los principios rectores, obviamente que está más fuerte en este sentido y obviamente de que de alguna forma es más fuerte en este sentido acá, que yo creo que tarde o temprano, aunque no se pusiera acá con los diversos instrumentos internacionales, de acuerdo a la aplicación del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución actual, obviamente de que de alguna forma esto va evolucionando en ese sentido. Sí, bueno, también se le da preponderancia al rol fundamental que tienen los profesores y profesoras, en específico en el artículo 43. Dice, la Constitución reconoce el rol fundamental de los profesores y profesoras, valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de la educación, que forman en su conjunto agentes claves para la garantía de los derechos de la educación. Y asimismo se garantiza el quehacer pedagógico y educativo. Dice que quienes trabajen en establecimientos educacionales reciban fondos públicos. ¿Cómo se ve también ahora tomar en consideración finalmente quienes son los encargados, ¿no?, de formar intelectualmente a las futuras generaciones? Algo que en vista también de lo que han sido las continuas marchas por parte del Colegio de Profesores, exigiendo el pago de deuda histórica incluso, que se considere el rol de los profesores en este sentido. No, yo creo que en este sentido, obviamente de que, bueno, yo tengo también alguna experiencia en eso porque fui abogado del Colegio Regional de Profesores de esta región por 5 años más o menos y conozco más o menos todos los problemas y también tengo una hermana que es profesora. Y de alguna forma yo creo que en este sentido el Estado estaba al debe, ya, porque efectivamente que se mejoró bastante la labor de los profesores, pero primero era muy precaria y obviamente de que el tema de la municipalización es un tema que de alguna forma es un fracaso.
porque evidentemente que la educación pública es de alguna forma muy desigual, también se le dio poco respaldo a los profesores, porque eran dependientes del empleador que era el alcalde, entonces de alguna forma, y de hecho ya se estaba empezando un camino para de alguna forma revertir el proceso de municipalización, es decir, para desmunicipalizarla, y evidentemente de que en este sentido yo creo que ahí sí está funcionando la cosa, no está bien desde el punto de vista del marco legal. Entonces, y uno lo ve más o menos, porque muchas veces, claro, se critica la labor del docente, pero la labor del docente significa de que no le entregan todos los medios, tienen que más encima llevarse trabajo para la casa, más encima son personas que tienen su familia, hacen una labor de contención que incluso no debería corresponderle a ellos, ¿sabe? De alguna forma se hacen cargo de todo el problema social que llevan los alumnos, se les hace como tutores, un montón de cosas, entonces evidentemente que de alguna forma ahí yo creo que hay una gran falla del Estado chileno. Entonces evidentemente de que en este sentido toda esta iniciativa que de alguna apuntan a revertir esta situación, yo creo que en ese sentido uno puede mirarlo como de alguna forma más positivo, que yo creo que uno de los aspectos buenos en ese sentido, y de hecho en este punto no había mucha controversia tampoco. No. Señor director, ¿cómo estamos de tiempo como para seguir avanzando o nos vamos a pausa? Vamos a hacer una pausa, perfecto. Siendo las 22:33, vamos a hacer nuestra pausa. Tenemos más temas que conversar con Ulises Gómez a la vuelta. Esta materia de seguridad, materia también de derechos sexuales y reproductivos, y otro tema más si es que nos da el tiempo, así se pasó volando este primer bloque. No sin antes también saludar a nuestro auspiciador de cada miércoles, Trow. Sándwiches, pizzas, tragos preparados, tablas, helado San Francisco y mucho más puedes encontrar en Trow. Ven a conocer nuestra amplia terraza y nuestra hermosa cafetería. Nos puedes visitar en Arturo Prat 2526 o bien buscarnos en Instagram como @trow.restaurant. 22:23 en esta noche de lluvia aquí en la región del Maule, en San Javier. Hacemos nuestra pausa, ya volvemos.